Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional y canal 45 en varios sistemas de cable del área metropolitana de la capital de la República, y sobre todo a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos pues para esta tarea con la ayuda, como siempre, de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos. Ya pasó. Estamos aquí de nuevo. El día de protesta nacional. Así es. Y hoy tendremos que hacer algunas reflexiones después que tú leas los titulares de la prensa. Perfecto. Sobre si vamos a sacar alguna enseñanza o no del día de protesta nacional de ayer. Bien, procediendo con nuestra agenda nacional, los temas del día que están contenidos en ellas se inician con el de la política nacional. El Siglo titula que el gobierno anuncia la cancelación de servidores con más de un empleo. Por ahí vi en algún periódico ahí que había uno que tenía 4. Sí, esto es sumamente simpático. Sí. ¿Ustedes recuerdan que le habíamos dicho que nadie en el gobierno sabía cuántos empleados había? Bueno. Ahí está. Desde luego, con la intervención de ese funcionario eficiente que se llama el Contralor General de la República, Federico Lalani, hicieron una revisión y aquí aparece, según un informe que da el secretario administrativo, Franco Badía, dijo que no se concibe que en un país pobre haya personas que tengan hasta 4 empleos en las instituciones públicas, mientras la gran mayoría lucha por obtener aunque sea un nombramiento. Bueno, el PRD tiene un problema, que es el de poner a toda la gente que le dijeron que iban a darle un cargo. Pero hay otro problema más importante que ese, y es el que la administración pública se profesionalice, que es para lo que existe una ley, que nos dio mucho trabajo poderla sacar para que se quede engavetada o materia de interpretaciones acomodaticias. La administración pública no puede seguir siendo un pastel para repartirlo cada 4 años. Lo procedente es que los cargos de cierto nivel, que son los que se llaman los cargos políticos, sean removidos. Los cargos técnicos y administrativos tienen que obedecer a una selección en función de capacidad, y las personas que reúnan esas condiciones tienen que tener la seguridad de que mientras cumplan con la ética de su cargo, con los deberes de su cargo, no podrán ser removidos por causa política. Eso tiene que ser una meta de todos los partidos políticos de este país, como lo debe ser también establecer una asamblea constituyente en la Constitución de la República para poder tocar la Constitución, para no seguir jugando con la Carta Magna de nuestro ordenamiento jurídico a conveniencia de turno, del gobierno de turno, del partido de turno. Vamos a seguir adelante y volveremos también sobre este comentario, porque está indicando que la administración pública necesita controles, y desde luego hay que centralizar, ahora estamos en el mundo de las computadoras, el registro computarizado de las nóminas del Estado. Tiene que tener un lugar donde concurran todas las nóminas, incluyendo las de las Fuerzas Armadas. Y eso tiene que ser ahí, en la Oficina de Administración y Personal, que fue creada en el gobierno de García Godoy, para eso precisamente, para evitar esta falta de control que existe, porque así se puede controlar a quien tenga más de un cargo
y darle la información entonces a Tesorería, a Contraloría General de la Nación para que actúen de acuerdo a sus respectivas funciones. Bien, continuando con el clima social, que es el siguiente aspecto que cubre nuestra agenda. El periódico Hoy titula que protesta discurrió tranquila. Excúseme. Libertarán presos. Promotores dicen fue un éxito. Para el gobierno fue un fracaso. El Listín Diario nos trae el siguiente titular: jornada de protesta afecta a actividades en todo el país. El Siglo dice: protesta termina con decenas de apresados y 12 heridos. El gobierno dice que fue un fracaso la jornada de protesta. Continuamos entonces con el aspecto de energía eléctrica, producción de energía eléctrica. Periódico Hoy titula: Mejía anunciará avances en negociaciones con generadoras. Bueno, pero eso es una información que da el secretario técnico de la presidencia en una intervención que tuvo en la televisión en el día de ayer. Esa intervención del secretario de la presidencia tuvo muchas aristas. Una de ellas fue que él insistió en que el país necesitaba tomar préstamos en dólares porque sus obligaciones de pago le obligaban a eso. Es decir, pasando un balance entre lo que eran los dólares generados por la economía y los dólares que se llevan de la economía, más los compromisos de la deuda externa, que es eterna, el país necesita nuevos endeudamientos para poder enfrentar las obligaciones de la deuda, porque no nos quedan dólares suficientes para pagar esa deuda, porque dejamos que se nos lleven los dólares que genera la economía del país. Ustedes recuerdan que yo les explicaba aquello del accidentado sangrante que va a una sala de emergencia en una instalación hospitalaria y en lugar de pagarle la hemorragia le meten una transfusión. Eso es exactamente lo mismo que está pasando con la economía dominicana. Nosotros tenemos una economía sangrante porque se llevan todos los dólares que genera esta economía, pero los compromisos son del pueblo dominicano. ¿Ustedes saben con qué pagamos nosotros entonces los dólares de la deuda? Con los impuestos a la gasolina que nosotros consumimos, que afecta entonces toda la estructura de precios de todos los bienes y servicios, de todas las mercancías, de todo lo que se hace en el país, con el precio de esos combustibles y los impuestos que tenemos, que son más del doble de lo que paga el ciudadano norteamericano en materia de impuestos. Entonces, el señor secretario Calderón es de los que se ha montado en el carro del endeudamiento del país y en el discurso de los usureros, que es a los que le conviene seguirnos prestando. Lo que pasa es que los usureros, que son los bancos que prestan, tienen representantes locales, ideólogos locales, y aparentemente el secretario técnico, señor Calderón, es uno de ellos. En otro de los aspectos de su intervención, el secretario Calderón se refirió a eso que tú acabas de leer, y entonces dijo que el presidente tenía ya el informe, pero que en su momento él iba a hablar sobre eso. Le preguntó entonces el productor del programa: ¿eso quiere decir que el presidente le va a hablar al país? No necesariamente, sino como que en cualquiera de esas declaraciones que él da, esas que da a todo lo largo de cada día, de cada jornada de trabajo, él vive dando declaraciones. Él podía dar una información sobre ese aspecto. ¿Cómo puede dar un presidente una información de una cosa tan técnica, tan importante, así en una declaración y trascendental casual? Eso es totalmente imposible, señor Calderón. Eso es una materia de la primera importancia política en este momento para la nación. Y vamos a hablar de eso cuando terminemos de los titulares. Continuamos entonces con El Siglo, que titula Smith and Aaron
Sale, apaga planta por falta de pago. Esto viene muy a tono con lo que usted acaba de... Bueno, ustedes se imaginan ahora de Smith Enron. Hay un refrán español, creo que dice, como si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿no? Es una familia muy numerosa. Muy numerosa. Sí. Entonces, Estábamos cansados de parir y vino la abuela. y entonces llegó la abuela y aumentó la familia. Esto fue en el siglo... Ajá. Página 1A. Página 14A también. No encuentro ahora el de hoy. Eso es donde anda. Se me ha traspapelado. Martes, miércoles. Sí. Entonces tenemos, dice, ellos sacan incluso un comunicado. Ajá. Sacan un comunicado y están diciendo que ellos tienen que sacar de producción su planta. Están perdiendo, porque el gobierno les debe. Dice, la empresa energética Smith Enron anunció que desde ayer al mediodía se vio obligada a suspender la generación de electricidad de su planta de 170 megavatios. Ustedes están oyendo, 170 megavatios. Nunca han producido 170 megavatios. ¿Ustedes saben por qué están hablando de 170 megavatios? Porque de acuerdo a ese contrato que el gobierno del doctor Balaguer firmó con Smith Enron por razones políticas, porque detrás de este contrato está el señor Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. El gobierno dominicano se obligó a pagarle de acuerdo con la capacidad instalada y no de acuerdo con la energía entregada, y con situaciones críticas de fallas técnicas que ha tenido esa planta desde el principio. Nunca ha podido generar los 170 megavatios de su capacidad nominal instalada, pero nosotros estamos obligados a pagarle. Por eso fue que el cardenal dijo que quien había firmado ese contrato era un imbécil. Nada, y nosotros imbécil. le decíamos, usted es muy generoso, eminencia, porque usted está presumiendo buena fe. Y ese contrato no fue obra de la buena fe, sino un acto de corrupción. Y ahora todavía tenemos que pagarle de acuerdo a la capacidad instalada. Por eso ya están mencionando eso. Dice, por falta de pago por parte de la CDE. En tanto, las empresas generadoras de energía, Itabo, Eje Itabo y Jaina, Eje Jaina, defendieron la transparencia en la compra de combustible y anunciaron que están estudiando fórmulas basadas en contratos a largo plazo que significarán reducciones en los precios a corto plazo. Yo lo que quisiera que ellos busquen cuál es el pasaje que les resulta más económico para que se monten en un avión y se vayan de este país. No aspiramos ni siquiera a que hagan efectivo el pago, porque eso significaría permitirles quedarse. Nosotros no queremos que se queden. Reiniciar. Nosotros queremos que se vayan. Porque ustedes han intentado engañarnos y porque ustedes no han cumplido desde el punto de vista jurídico con sus obligaciones. Vamos a seguir viendo qué más tenemos. Muy bien. Con respecto a la problemática con el vecino país de Haití, El Siglo trae la siguiente información. El gobierno haitiano quiere el servicio de promesa en su país. El doctor Benoit informó que no está recibiendo con regularidad los fondos mensuales. Oigan esto, señor. Si esto no fuera algo tan serio, uno tendría que reírse, pero uno Yo me estoy riendo. uno no se puede reír. ¿No? Ah, no. El reportaje no deja claro qué es lo que está exigiendo el gobierno de Haití. Porque dice, por un lado, que se están pidiendo, las autoridades haitianas están pidiendo establecimientos en Anciapito, Juan Méndez y Fort Liberté, pero eso está en el lado haitiano. Sin embargo, por otro lado, dice aquí, el gobierno haitiano ha solicitado una red de boticas populares en las poblaciones fronterizas para abastecer de medicamentos a los habitantes del vecino país. Qué bien, qué bien. Dijo empero que eso requiere de un protocolo entre las dos naciones. Bueno, aquí hay dos posibilidades de interpretación. O están pidiendo que se instalen en las comunidades fronterizas del lado dominicano para que le vendan las medicinas subsidiadas que compra, gracias, Muchas gracias. que compra el gobierno dominicano y que son insuficientes para el pueblo dominicano.
para un presupuesto de salud que es insuficiente para el pueblo dominicano. Bueno, entonces ahora se quiere que ese servicio de PROMESE se extienda al vecino país. Y de ninguna de las dos formas nosotros podemos asumir esa responsabilidad. En primer lugar, porque eso no es una responsabilidad nuestra. ¿Y cómo se pretende que con cargo al presupuesto de la nación dominicana, que no alcanza para los dominicanos, nosotros le demos el servicio al pueblo haitiano, aunque sea del lado dominicano para Haití, y peor aún si es en la población haitiana, en el territorio haitiano? Nosotros estaríamos exportando la medicina subsidiada que no alcanza para los dominicanos para que se la suministremos a los haitianos allá. ¿Y dónde están las grandes potencias? ¿Y dónde están las naciones amigas de Haití? Estados Unidos, Francia, Canadá, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, porque era Carlos Andrés Pérez, ese señor que anda por aquí todavía opinando sobre lo que él no puede opinar, que son las relaciones de los dominicanos con Haití. Inversionista. No, con relación a los compromisos que hicieron con el pueblo haitiano, porque el pueblo haitiano está abandonado ahí. Yo sostengo que el complot que existe de las grandes potencias tiene como mira perjudicar tanto a Haití como a la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque van a sacar al pueblo haitiano de su territorio, porque ellos tienen sus propios objetivos de riquezas que están en el territorio haitiano. Y cuando no tengan haitianos allá para que les protesten, como fue el caso de Miguel Durocher Bertán, la abogada aquella que mataron, le dieron 42 balazos en las calles de Puerto Príncipe, porque iba a denunciar que había una explotación ilegal de un mineral de iridio, que es un mineral estratégico que se utiliza en alta tecnología, y la mataron. Entonces, mientras no haya gente que pueda protestar, es mejor sacar a los haitianos. ¿A dónde lo mandan? Ellos no lo quieren en territorio norteamericano, ni en Francia, ni en Canadá. Lo quieren mandar para acá, para empujar a los dominicanos fuera de su territorio, de manera que tampoco aquí la República Dominicana proteste del despojo que ya comenzó a hacérsele, pero que se le piensa profundizar. De modo que el atentado va en dos direcciones: contra Haití y contra la República Dominicana. O al revés, contra la República Dominicana y contra Haití. Pero eso será así si nosotros se lo soportamos. Y yo creo que los dominicanos no estamos en ese temperamento. Bueno, las cosas hay que cortarlas desde el principio. Y dice el señor Benoit que no le están llegando los dineritos. Los dineros del programa. Y entonces Haití quiere que eso se extienda hasta Haití. Bueno. Bien, continuamos entonces con en nuestra agenda con el punto referente a economía nacional. En lo que respecta a este aspecto, a esta cuestión, el periódico hoy titula: por presunta evasión de aduanas, fábrica de alambres y cables podrían cerrar. Eso se llama un dumping que le están haciendo de Centroamérica. Además, porque se lo están haciendo a los productores de leche. Bueno, con la importación de leche. Bueno, por ahí es que vamos. Leche de Costa Rica. Sí, leche de Costa Rica. Sí, de Costa Rica. El Siglo titula: legisladores piden detalles al gobierno sobre uso de bonos. Ventas suben entre un 10 y un 32%, dicen representantes del comercio. Aguanta un segundito. Lo primero es que los legisladores están estudiando, dicen ellos, entre comillas, el asunto de los bonos. Pero ellos fueron a una reunión con el presidente y se comprometieron que le iban a aprobar eso. Nosotros dijimos aquí que nos iban a hacer ahí el teatro de esas convocatorias a vistas públicas para llevar a gente de buena voluntad, como hemos ido nosotros en más de una oportunidad, y opinamos, nos dan 5 minutos para no escucharnos, y entonces nos hacen perder el tiempo, le hacen creer a todo el mundo que están escuchando la opinión de cada uno de los distintos sectores de la sociedad, y después ellos hacen o lo que quieren o lo que se han comprometido a hacer. El destino de los recursos de los 500 millones de dólares en bonos, pongan atención a esto, tiene dos vertientes. La entrada
de los 500 millones de dólares al Banco Central, crea una disponibilidad en dólares y una posibilidad de emisión de pesos. Entonces hay dos cosas distintas. ¿Qué vamos a hacer con los pesos y qué vamos a hacer con los dólares? Yo escuchaba en un programa de televisión a alguien proponiendo que los dólares incluso no entraran al país. Una formulita muy parecida a la de la capitalización. Otra vez. Y que para garantizarle y demostrarle seriedad a los que están comprando los bonos, de decirle, mire, ni siquiera le vamos a poner la mano a los dólares, se los vamos a dejar aquí afuera en un banco de estos países que son paraísos fiscales, donde los bancos tienen la libertad de entrar y salir con todo su movimiento de capital y no pagan impuestos. Y entonces tener ahí congelado los 500 millones de dólares para que los que lo compraron sepan que nosotros estamos disponiendo aquí de los pesos, pero que en cualquier momento ellos le pueden echar mano a sus dólares. Con lo cual, si en un momento dado los adquirientes de los bonos hacen eso, nosotros simplemente habremos hecho una emisión inorgánica del equivalente de 500 millones de dólares en pesos dominicanos, o sea, multiplicándolo por 16,66, que hasta ahora es el coeficiente que se utiliza para la conversión, por lo menos, de las operaciones oficiales de los combustibles. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué es lo que se está tratando de hacer con nosotros? Además de que, obviamente, cada vez que hay una operación de este tipo, hay un trasiego de comisiones que mete miedo. Vamos a seguir. Bien, muy bien. La capital, con respecto a esta cuestión, el siglo dice, partidos están de acuerdo con la división del distrito. Esto se refiere al disparate de dividir al distrito en provincias y municipios y una serie de cosas. Esto se está discutiendo. Yo vi que había por lo menos una posición sensata de parte de los partidos más pequeños. Creo que el MIUCA fue de los que dijo que lo que debía hacerse era una subdivisión administrativa, que es lo que nosotros recomendamos que se hiciera. La ciudad es excesivamente grande para que los servicios que debe brindar el ayuntamiento se puedan manejar desde una sola oficina centralizada aquí en el centro de Los Héroes. Debe haber en cada jurisdicción, la que se haya establecido, la que se pueda establecer como punto de referencia, llámese sector, llámese barrio o qué sé yo, oficinas del ayuntamiento, y ahí haya entonces juntas de vecinos con las cuales las autoridades del ayuntamiento designadas en ese sector tengan que verse la cara con frecuencia para darles cuenta de cómo va la marcha de los servicios a su cargo. Es decir, si hay servicios de recogida de basura, tiene que haber una persona encargada de la supervisión de parte del ayuntamiento de los servicios que se han contratado ahora a terceros. Ese experimento tan costoso y tan oneroso y fallido, como ha sido el de la capitalización de la recogida de basura, que por ahí comenzó el desastre. Bueno, pero hay un supervisor, debe haber un supervisor del ayuntamiento en la zona, con su oficina abierta, para que cada ciudadano que se sienta en la necesidad de reclamar pueda ir ahí, tocarle la puerta y decirle, mire señor, por la calle tal no han pasado hoy, no han recogido la basura. Y ese señor tenga la autoridad de poder llamar al contratista de la zona y decirle qué pasó que no pasaron por la calle tal. Lo mismo con respecto al programa de mantenimiento de las calles. Debe haber un encargado de obras públicas de ese sector que le responda al director de obras públicas del distrito, para que también le reclame las condiciones de las calles, el bacheo o la condición de los tragantes o drenajes, etcétera. Todo lo que sea el servicio de la infraestructura, haya un encargado. Igualmente con lo que respecta al cuidado de los jardines o el embellecimiento, en fin,
los distintos aspectos en los cuales el ayuntamiento tenga que darle cuenta a la ciudadanía de lo que se hace o de lo que no se hace, porque ese es el asunto. Y en la medida en que el ayuntamiento está allá arriba haciendo negocios internacionales, como lo que se están viendo en la prensa, y desligado de su base, a la cual no ve y con la cual no habla, entonces las cosas pueden marchar como están marchando, mal. Además, tiene que haber en el ayuntamiento, ya en la oficina central, la centralización de la planificación, que no se puede atomizar, porque no es posible que entonces cada uno de esos municipios tenga una oficina de planificación. Ustedes se imaginan que en lugar de que esta conurbación, que es el término técnico para describir esta área metropolitana extensa, que es la capital de la República, en lugar de obedecer a un criterio de planificación que nunca ha podido lograrse hasta ahora, ahora con menos razón o con más razón se pueda hacer más difícil entonces su implementación, porque vamos también a fragmentar la planificación para que cada quien esté haciendo lo suyo separadamente de lo que puede estar haciendo el otro. Y entonces así sí que esta ciudad no la va a entender nadie. Entonces las posiciones más lógicas las sustentaron el MIUCA y el PST, mientras que los partidos del sistema estuvieron de acuerdo que se deben crear 4 municipios y una provincia. Eso, más alcalde, más empleo. Sí, y más problemas. Ajá. Seguiremos todo el tema también. Y además vamos a traer algunos entrevistados para conversar sobre estos temas técnicos en la capital de la República que atañen a los ciudadanos de la ciudad capital. Vamos a pasar balance ahora al día de protesta nacional, porque el portavoz del gobierno, el señor González Fabra, leyó una apreciación a nombre del gobierno diciendo: fue un fracaso. Nos preocupa grandemente esa declaración. ¿Cómo nos preocupa? Que antes de que se produjera el día de protesta, y quizás como motivo de que se siguiera adelante con la protesta, el presidente Mejía haya dicho que no le va a poner la mano a los contratos de la capitalización de la sede. Porque yo escuchaba la crítica que se le hacía a los organizadores de la protesta. Se la hacía el periodista Miguel Guerrero por televisión hoy en la mañana. Y él decía que estaba muy mal que los organizadores de la protesta hubieran condicionado la asistencia al diálogo propuesto por el presidente, diciendo que ellos asistirían siempre y cuando esto se obedeciera tal y tal forma, que a un diálogo no se va con precondicionamiento. Pero es que el principal precondicionamiento lo puso el presidente de la República. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? Bueno, en términos generales, la política económica de este gobierno, que por donde quiera que usted la agarre, viene en perjuicio de la nación y del pueblo dominicano. Por donde quiera, Y parte crítica, la que ha estallado, ha sido la parte eléctrica, porque se han cansado de atropellar a los dominicanos. Y yo quiero aprovechar para decirle a mi amigo, el doctor Virgilio Bello Rosa, que voy a dirigirme nuevamente a él, porque esta carta, hágame un close-up, por favor. Esta es la copia, pero está sellada aquí. Despacho Procuraduría General de la República. Y de la fecha se depositó el día 10 de abril, aunque se redactó el día 2. Está dirigida al procurador con relación al problema de la instalación de los contadores que de manera atropellada y con uso de la fuerza y coerción, dejando incluso edificios sin energía, hizo Edesur en el condominio del Embajador. Nosotros reclamamos la fuerza pública para oponernos a ese atropello, porque estaban violando la ley
que prohíbe instalar contadores que no estén precintados previamente por Digenor, calibrados y precintados. Y la ley obliga a Digenor no solamente a hacerlo inicialmente, sino a vigilarlo, a hacer auditorías periódicas. ¿Ustedes saben por qué? Porque en esta emisora, personas enteradas han llamado y han denunciado que el tipo de contador que se nos está instalando a base de unos chips electrónicos tienden a desequilibrarse después de un tiempo y entonces comienzan a facturar, claro, inflando la lectura a favor de las distribuidoras. ¿Y quién nos protege a nosotros de eso? Dice la ley que Digenor está ahí para eso. Y debería estar también el superintendente de electricidad, pero ahí vamos. Ustedes saben, a mí este reportaje se me había pasado. Pero el domingo, el periódico Hoy trajo esta ilustración. Este es el organigrama donde se muestra la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Superintendencia de Electricidad y el llamado Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado. Se supone que todo eso es para garantizar el buen funcionamiento del sistema y sobre todo que se cumplan los compromisos de las partes. Nada de eso está funcionando. Y no puede funcionar porque resulta ser que los funcionarios que se designan en esas posiciones, y así comenzó en el gobierno pasado con el señor Cochón, eran funcionarios que habían trabajado primero para las compañías o trabajaban para la CREP, es decir, para la entidad que estaba montando el tinglado de la entrega de todo esto. Entonces, ¿cómo iban a funcionar, a ir como funcionarios a proteger a los consumidores? Bueno, ahora se da la misma situación. El ingeniero que estuvo presente en la reunión que se sostuvo en la administración del condominio del embajador con los representantes de DESUR, que finalmente logramos que fueran a una reunión, a una sola reunión y no volvieron más, confesó allí que él había trabajado primero en la CDE, después trabajó con EDESUR y ahora estaba trabajando en la Superintendencia de Electricidad. Entonces, ¿cómo va a...? Él fue allí no a hacer cumplir la ley, Él fue allí a que armonizáramos, a contribuir a que armonizáramos. Yo le dije, usted no puede venir aquí a eso. Usted es un funcionario público y está obligado a hacer cumplir la ley. Y usted está aquí para hacer cumplir la ley en la República Dominicana, a estos extranjeros. Bueno, pues no se cumplió la ley. Ese es el representante de la Superintendencia de Electricidad, no contribuyó a que se cumpliera la ley. Él se hizo el chivo loco, como dice el pueblo dominicano. Pero ahora resulta que la Procuraduría General de la República, quien apoderamos del caso, tampoco nos ha contestado. Y a mí me da mucha pena decirle a mi amigo Virgilio Bello Rosa por la televisión y públicamente que esta comunicación que se le depositó en esa fecha, abril 10, todavía no tiene respuesta en una situación de emergencia como la que nosotros le presentamos en ese reclamo. Estábamos pidiendo la protección de los funcionarios designados de acuerdo con su obligación legal, o sea, su pliego de funciones y atribuciones le obliga a representar el cumplimiento de la ley, exigir el cumplimiento de la ley. Estábamos diciendo, denunciando la violación de la ley, se están instalando estos contadores sin que se cumpla lo estipulado por la ley, que prohíbe terminantemente que esos contadores estén instalados. Y no ha hecho nada. Yo le voy a llamar y le voy a decir que se lo dije por aquí, por este medio. Me ha dado mucha pena hacerlo, pero como tengo que decir, y reitero con respecto al presidente de la República, somos amigos, yo soy más amigo del pueblo dominicano. Entonces yo tengo que reclamarles que cumplan con su cometido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Sobre el tema.